Adéntrate en los asombrosos conocimientos de una de las mentes más grandes de la historia, Nikola Tesla. Conocido por su trabajo revolucionario en electricidad y magnetismo, Tesla también tenía algunas opiniones intrigantes sobre la religión, particularmente sobre Jesús y la Biblia. Vamos a explorar la perspectiva de Tesla, combinando su genialidad científica con una curiosidad espiritual. Nikola Tesla, nacido el 10 de julio de 1856 en Smiljan, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en la actual Croacia, fue una de las figuras más innovadoras y enigmáticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un inventor serbio-americano, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico y futurista, el trabajo de Tesla sentó las bases para muchos avances tecnológicos que damos por sentados hoy en día. Su contribución más famosa es el desarrollo del sistema de suministro de electricidad de corriente alterna, CA moderna. Un logro revolucionario que cambió para siempre la forma en que generamos y distribuimos energía eléctrica. La vida temprana de Tesla estuvo marcada por una fascinación por el mundo natural y una insaciable curiosidad sobre cómo funcionaban las cosas. Su padre, un sacerdote ortodoxo y escritor, y su madre, una ama de casa inventiva que creó pequeños dispositivos domésticos, sin duda influyeron en su crecimiento intelectual y creativo. Esta combinación única de una sólida base educativa y un entorno de creatividad e indagación ayudó a moldear las futuras búsquedas de Tesla. Después de estudiar ingeniería y física en la década de 1870, sin completar formalmente un título, Tesla ganó experiencia práctica en las industrias de la telefonía y la ingeniería eléctrica. La visión de Tesla se extendió mucho más allá de los límites de la ingeniería eléctrica. Fue un verdadero visionario que imaginó un mundo interconectado por fuerzas invisibles. Creía que todo en el universo, desde la partícula más pequeña hasta el cuerpo celeste más grande, estaba interconectado a través de la energía. Esta creencia lo llevó a explorar conceptos que estaban muy adelantados a su tiempo, como la comunicación inalámbrica, las fuentes de energía renovable e incluso ideas tempranas que se asemejan a los radares modernos y los rayos X. La fascinación de Tesla con la energía se extendió al ámbito metafísico. Creía que los secretos del universo podían desbloquearse comprendiendo las fuerzas invisibles que lo gobiernan. Esta creencia no era meramente teórica, sino profundamente espiritual. El enfoque de Tesla hacia la ciencia era holístico, sin ver ningún conflicto entre la búsqueda del conocimiento científico y la comprensión espiritual. Creía que las leyes de la física eran una manifestación de un orden superior y que, al estudiar estas leyes, la humanidad podría lograr una mayor comprensión de lo divino. Esta perspectiva diferenciaba a Tesla de muchos de sus contemporáneos, quienes a menudo veían la ciencia y la religión como dominios mutuamente excluyentes. La vida de Tesla es un testimonio del poder de la imaginación, la búsqueda del conocimiento y la creencia en un mundo interconectado por las profundas y misteriosas fuerzas de la naturaleza. La exploración de Nikola Tesla sobre la energía cósmica y el concepto del éter revela una fascinante combinación de curiosidad científica y búsqueda espiritual. En el corazón de las creencias de Tesla estaba la convicción de que existía un campo de energía que todo lo abarcaba, el éter, que impregnaba todo el cosmos. Esta noción surgía de su profundo entendimiento de los principios electromagnéticos y su comprensión intuitiva de la interconexión de todas las cosas. Para Tesla, el éter no era meramente una construcción teórica, sino una fuerza tangible que sustentaba la estructura misma de la realidad. Lo veía como el medio a través del cual se propagaba la energía, similar a las ondas que viajan a través del océano. Esta perspectiva se alineaba estrechamente con antiguas tradiciones filosóficas y místicas que postulaban una esencia universal que conecta a todos los seres vivos y la materia. El concepto de Tesla del éter como un campo de energía cósmica tenía profundas implicaciones para sus opiniones sobre la espiritualidad y la fe. Creía que esta energía etérea era la fuerza fundamental que impulsaba el universo, una noción que resonaba con muchas enseñanzas espirituales a lo largo de las culturas. Para Tesla, comprender el funcionamiento de esta energía cósmica no era solo una búsqueda científica, sino una búsqueda de verdades espirituales más profundas. Al interpretar fenómenos religiosos, Tesla a menudo trazaba paralelismos entre los principios de la energía cósmica
y los conceptos encontrados en diversas tradiciones de fe. Veía similitudes entre el éter y la esencia divina descrita en los textos religiosos, viéndolos como diferentes expresiones de la misma realidad subyacente. Esta perspectiva permitía a Tesla cerrar la brecha entre la ciencia y la espiritualidad, viéndolas como aspectos complementarios de una comprensión unificada del universo. Las creencias de Tesla en el éter también influyeron en sus ideas sobre la naturaleza de la conciencia y el espíritu humano. Especulaba que la mente humana, con su capacidad de creatividad e intuición, accedía al campo de energía cósmica, aprovechando un reservorio de potencial infinito. Esta noción de interconexión entre el individuo y el cosmos reflejaba conceptos espirituales de unidad y unicidad. Para Tesla, la fe no se limitaba a creencias dogmáticas o religiones organizadas, sino que abarcaba una profunda confianza en la armonía y el orden subyacentes del universo. Veía el estudio de la energía cósmica y el éter como un medio para profundizar su conexión espiritual con el cosmos y obtener conocimientos sobre los misterios de la existencia. En este sentido, la exploración de Tesla de los fenómenos científicos estaba impregnada de un sentido de asombro y reverencia, similar a una búsqueda espiritual de entendimiento. La perspectiva de Nikola Tesla sobre los milagros de Jesús ofrece una mezcla única de investigación científica e interpretación espiritual. Aunque este punto de vista puede parecer controvertido para algunos, arroja luz sobre la profunda apreciación de Tesla por la interconexión entre la ciencia y la fe. Tesla creía que los milagros de Jesús no eran ocurrencias sobrenaturales, sino manifestaciones de un conocimiento científico avanzado y una comprensión de las fuerzas naturales. Para Tesla, quien profundizó en el estudio de los campos electromagnéticos y la energía, los milagros atribuidos a Jesús no estaban más allá del ámbito de la explicación científica. Especulaba que Jesús tenía una comprensión profunda de las leyes de la física, particularmente aquellas relacionadas con la energía y la vibración. Tesla creía que Jesús utilizaba este conocimiento para realizar lo que parecían ser actos milagrosos, como sanar a los enfermos, caminar sobre el agua y convertir el agua en vino, por ejemplo. La exploración de Tesla sobre la resonancia y la energía lo llevó a teorizar que la capacidad de Jesús para sanar a los enfermos podría estar relacionada con el concepto de medicina vibracional. Tesla entendía que cada objeto, incluido el cuerpo humano, tiene su propia frecuencia vibratoria única. Especulaba que Jesús, a través de su profunda comprensión de estas frecuencias vibratorias, podía armonizar los campos de energía del cuerpo, llevando a una curación milagrosa. De manera similar, Tesla veía la capacidad de Jesús para caminar sobre el agua como una posible aplicación de principios relacionados con los campos electromagnéticos. Especulaba que Jesús podría haber manipulado las fuerzas electromagnéticas de tal manera que le permitieran desafiar la gravedad temporalmente. Esta interpretación se alinea con los propios experimentos y teorías de Tesla sobre la manipulación de ondas electromagnéticas. Tesla también especulaba que la capacidad de Jesús para multiplicar los panes y los peces podía entenderse a través de principios científicos de energía, transmutación y conservación. Creía que Jesús podría haber aprovechado la energía del entorno y transformarla en sustento físico, un concepto no del todo diferente a las teorías modernas de conversión de energía y sostenibilidad. Las interpretaciones científicas de Tesla sobre los milagros de Jesús no estaban destinadas a disminuir su significado o su sentido espiritual. En cambio, las veía como demostraciones profundas del potencial de la comprensión humana y el dominio de las fuerzas naturales. La perspectiva de Tesla nos desafía a repensar las nociones tradicionales de los milagros y fomenta una exploración más profunda de los principios científicos subyacentes a los fenómenos espirituales. La fascinación de Nikola Tesla con las enseñanzas de Jesús va más allá de una mera admiración. Se adentra en una exploración profunda de la intersección entre la espiritualidad y la comprensión científica. Central en la interpretación de Tesla de las enseñanzas de Jesús estaban los principios de amor, bondad y perdón, que él veía no solo como imperativos morales, sino también como profundamente arraigados en conceptos científicos como la resonancia y la energía. La comprensión de Tesla de la resonancia, un fenómeno en el cual un objeto vibra en respuesta a estímulos externos a su frecuencia natural, le proporcionó un marco
para interpretar las enseñanzas de Jesús. Creía que las emociones positivas, como el amor y la bondad, podían crear una resonancia armoniosa dentro de los individuos, alineando sus energías con la fuerza universal que impregna toda la existencia. Según Tesla, la energía del universo no es solo una fuerza pasiva, sino una que responde a las vibraciones emitidas por los seres vivos. Veía una correlación directa entre el estado emocional de una persona y su capacidad para influir en la energía que la rodea. Las emociones positivas, en la visión de Tesla, tenían el poder de elevar la conciencia, promover la curación y fomentar un sentido de interconexión con toda la vida. La perspectiva de Tesla sobre la resonancia y la energía se extendía más allá del individuo para abarcar la conciencia colectiva. Creía que cuando un grupo de personas alineaba positivamente sus pensamientos y emociones, podían crear una poderosa resonancia que reverberaba en todo el universo. Esta idea refleja enseñanzas espirituales que enfatizan el poder transformador de la intención colectiva y la oración. Además, la exploración de Tesla sobre la energía y la resonancia lo llevó a especular sobre el potencial de utilizar estos principios para la curación y el bienestar. Creía que al comprender y aprovechar los campos de energía que impregnan el universo, la humanidad podría desbloquear nuevas posibilidades para la salud y la vitalidad. Este concepto se alinea con los enfoques holísticos modernos del bienestar que enfatizan la conexión mente-cuerpo y el papel de las emociones positivas en la promoción de la salud. Para Tesla, las enseñanzas de Jesús no eran directrices morales abstractas, sino ideas prácticas sobre la dinámica de la energía y la conciencia. Veía a Jesús como un maestro de la resonancia, alguien que comprendía el impacto profundo de las emociones positivas en la experiencia humana. La perspectiva de Tesla nos desafía a reexaminar las interpretaciones tradicionales de la espiritualidad y a explorar las bases científicas de los conceptos espirituales. La perspectiva de Nikola Tesla sobre la relación entre la religión y la ciencia desafía las dicotomías convencionales, ofreciendo una comprensión matizada que construye puentes entre estos dos dominios. Creía que los textos religiosos, particularmente la Biblia, no eran simplemente repositorios de sabiduría espiritual, sino que también contenían conocimiento científico codificado que esperaba ser descubierto y comprendido por la ciencia moderna. El enfoque de Tesla hacia la religión y la ciencia se originaba en su profundo respeto tanto por la investigación empírica como por la contemplación espiritual. Veía la Biblia no como un dogma rígido, sino como un rico tapiz de narrativas alegóricas que transmitían verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad. Tesla creía que muchas historias bíblicas, a menudo descartadas como meros mitos o leyendas, contenían conocimientos ocultos sobre el funcionamiento del mundo natural. De manera similar, Tesla exploró las historias bíblicas de milagros e intervenciones divinas a través de una lente científica. Especuló que eventos como la separación del Mar Rojo o la alimentación de la multitud podrían entenderse como representaciones alegóricas de fenómenos naturales. Por ejemplo, Tesla teorizó que la separación del Mar Rojo podría haber sido el resultado de fuerzas de marea naturales o eventos geológicos interpretados a través de la lente de la mitología antigua. La visión de Tesla de la religión y la ciencia como complementarias en lugar de contradictorias se basaba en su creencia de que ambas disciplinas buscaban descubrir verdades sobre el universo. Veía la ciencia como una herramienta para la investigación y comprensión empírica, mientras que la religión proporcionaba un marco para la contemplación ética y moral. En la visión de Tesla, la sinergia entre estos dos enfoques podría llevar a una comprensión más holística y completa de la realidad. Además, Tesla veía el estudio de los textos religiosos antiguos como una fuente de inspiración para la investigación científica. Creía que muchas civilizaciones antiguas poseían conocimientos avanzados de matemáticas, astronomía e ingeniería, que se reflejaban en sus tradiciones religiosas y culturales. Las propias exploraciones de Tesla en los misterios de la electricidad y la energía estaban informadas por su fascinación con la sabiduría antigua y la búsqueda de verdades universales. La visión de Nikola Tesla sobre la naturaleza de la realidad, tal como se describe en la historia de la creación de la Biblia, revela una síntesis profunda de la observación científica y la interpretación espiritual. Central en la perspectiva de Tesla estaba el concepto de orden emergiendo del caos,
un tema que resonaba con su comprensión de los principios fundamentales de la física y la cosmología. Una de las áreas de interés de Tesla era la historia de la creación en la Biblia. Interpretó el relato de la creación no como un proceso literal de 6 días, sino como una representación metafórica del surgimiento del orden a partir del caos. Tesla veía paralelismos entre esta narrativa y principios científicos, como la entropía y la evolución de sistemas complejos a partir de formas más simples. Creía que la historia de la creación, lejos de ser una contradicción con la comprensión científica, ofrecía un marco simbólico para contemplar los misterios de la existencia. Tesla veía la historia de la creación no como un relato literal de eventos, sino como una narrativa simbólica que transmitía verdades más profundas sobre la naturaleza de la existencia. Interpretó el caos descrito al principio del Génesis como una metáfora del estado primordial del universo, caracterizado por la falta de forma y la potencialidad. En la visión de Tesla, este caos no era un estado aleatorio o desordenado, sino un reino de posibilidades infinitas esperando ser moldeadas y estructuradas. La emergencia del orden a partir del caos, tal como se representa en la historia de la creación, reflejaba las observaciones de Tesla en el ámbito de la ciencia. Entendía que el universo opera según leyes y principios precisos que gobiernan el comportamiento de la materia y la energía. El trabajo de Tesla en electricidad y magnetismo, por ejemplo, reveló el orden intrincado subyacente a fenómenos aparentemente caóticos. La interpretación de Tesla de la historia de la creación también se alineaba con conceptos científicos como la entropía y la termodinámica. Veía el proceso de creación como un despliegue gradual de complejidad y organización impulsado por la interacción de energía y materia. Tesla creía que este proceso reflejaba el viaje evolutivo del cosmos, desde inicios simples hasta la aparición de sistemas y estructuras complejas. Además, la visión de Tesla de la realidad como un orden emergido del caos se extendía más allá del ámbito físico para abarcar dimensiones metafísicas y espirituales. Creía que el universo estaba impregnado de una armonía e inteligencia fundamentales que guiaban su desarrollo y evolución. Este orden cósmico, según Tesla, reflejaba un plan divino más profundo que sustentaba toda la creación. La perspectiva de Tesla nos desafía a ver más allá de la superficie de las narrativas religiosas y las observaciones científicas, invitándonos a contemplar la unidad y coherencia subyacentes del universo. Su interpretación de la historia de la creación como una alegoría del orden emergiendo del caos nos anima a reconocer la inherente orden y propósito de la existencia. Además, la creencia de Tesla en la naturaleza de la realidad como estructurada y ordenada ofrecía un sentido de seguridad y significado en un mundo a menudo percibido como caótico e impredecible. Él veía en el orden cósmico un reflejo de la inteligencia y el diseño divino, sugiriendo una profunda interconexión entre las dimensiones materiales y espirituales de la realidad. La exploración de Nikola Tesla de los elementos naturales y su concepto de la energía del punto cero representa una profunda intersección entre la investigación científica y la visión espiritual, impulsada por su búsqueda de fuentes de energía sostenibles y un profundo respeto por el mundo natural. Las teorías de Tesla sobre la energía del punto cero reflejan su creencia en alinear los esfuerzos humanos con los principios divinos que gobiernan el universo. La fascinación de Tesla por los elementos naturales, como el sol, el viento y el agua, provenía de su reconocimiento de su abundante y renovable potencial energético. Veía estos elementos no solo como recursos para el consumo humano, sino como manifestaciones de las fuerzas fundamentales que sostienen la vida en la Tierra. Las investigaciones científicas de Tesla para aprovechar estas energías estaban motivadas por el deseo de armonizar la actividad humana con los ritmos naturales del planeta. Central en la exploración de Tesla estaba su concepto de energía del punto cero, también conocida como energía del vacío o vacío cuántico. Esta fuente de energía teórica, derivada de las propiedades mecánicas cuánticas del espacio vacío, capturó la imaginación de Tesla como un reservorio infinito de poder esperando ser aprovechado. Creía que la energía del punto cero tenía la clave para revolucionar la civilización humana al proporcionar una fuente de energía limpia, abundante y sostenible.
El concepto de energía del punto cero de Tesla no era simplemente una hipótesis científica, sino un reflejo de su cosmovisión espiritual. Veía en esta fuente de energía infinita un reflejo de la abundancia y generosidad divinas inherentes en el universo. Para Tesla, entender y aprovechar la energía del punto cero era una manera para que la humanidad se alineara con los principios superiores que gobiernan el cosmos. Además, la creencia de Tesla en la energía del punto cero estaba entrelazada con su visión de un mundo armonioso e interconectado. Veía la energía como una fuerza unificadora que trascendía fronteras y divisiones, reuniendo diversos elementos de la naturaleza y la humanidad. Las teorías de Tesla sobre la energía del punto cero resonaban con conceptos espirituales de unidad y unicidad, sugiriendo una interconexión más profunda entre todos los aspectos de la existencia. La búsqueda de Tesla de la energía del punto cero también reflejaba sus convicciones éticas y morales. Creía que la humanidad tenía la responsabilidad de cuidar los recursos de la Tierra de manera sabia y sostenible. En su opinión, aprovechar la energía del punto cero ofrecía una forma de mitigar la degradación ambiental y promover el bienestar tanto de las generaciones presentes como futuras. La interpretación de Nikola Tesla de las historias bíblicas como metáforas científicas ofrece una perspectiva cautivadora que mezcla la antigua sabiduría con la investigación científica moderna. Al ver estas narrativas a través del prisma del simbolismo metafórico, Tesla desentrañó capas de significado oculto que resonaban con su comprensión de los fenómenos naturales y la ingeniosidad humana. Una de las historias bíblicas que Tesla interpretó metafóricamente fue el relato del Arca de Noé. En lugar de ser un relato literal de un diluvio global y un arca milagrosa que llevaba parejas de cada animal, Tesla vio esta historia como una alegoría del notable conocimiento y destreza tecnológica de una civilización antigua. Según Tesla, el arca simbolizaba un sofisticado navío diseñado por una civilización con habilidades avanzadas en navegación, hidrodinámica e ingeniería. Para Tesla, la historia del Arca de Noé no era solo un cuento fantástico, sino una representación metafórica de la resistencia y adaptabilidad humanas frente a la adversidad. Creía que la antigua civilización descrita en la Biblia poseía una profunda comprensión de las fuerzas naturales y los desafíos ambientales, lo que les permitía navegar y sobrevivir a eventos catastróficos como las inundaciones. La interpretación de Tesla de las historias bíblicas como metáforas científicas se extendió más allá del Arca de Noé a otras narrativas también. Especulaba que historias como la división del Mar Rojo, las plagas de Egipto y el cruce del río Jordán eran representaciones simbólicas de fenómenos naturales y logros humanos. Tesla veía en estas historias un reflejo del conocimiento y la sabiduría antiguos que trascendían simples explicaciones mitológicas. Además, el enfoque de Tesla para interpretar las historias bíblicas como metáforas científicas se basaba en su creencia de que las civilizaciones antiguas poseían valiosos conocimientos sobre el funcionamiento del mundo natural. Veía en sus mitologías y leyendas un depósito de conocimiento que podía informar e inspirar la exploración científica moderna. La perspectiva de Tesla nos desafía a reconsiderar las interpretaciones tradicionales de las narrativas bíblicas y a explorar los significados más profundos y el simbolismo que encierran. Su creencia en la naturaleza metafórica de estas historias nos invita a mirar más allá del literalismo y a buscar las verdades y principios subyacentes que transmiten. Además, la interpretación de Tesla de las historias bíblicas como metáforas científicas subraya la relevancia atemporal de la antigua sabiduría y el potencial para el diálogo interdisciplinario entre espiritualidad y ciencia. Su enfoque nos anima a abrazar una comprensión holística de la realidad que integre la observación empírica y la interpretación simbólica. La perspectiva de Nikola Tesla sobre Jesús, como un científico avanzado, ofrece una lente provocadora, a través de la cual explorar la intersección de la espiritualidad, la fe y la comprensión científica. La creencia de Tesla de que Jesús operaba con un profundo entendimiento de las leyes naturales, realizando actos que parecían milagrosos para quienes lo rodeaban, refleja su admiración por el potencial del intelecto humano y la interconexión de los principios científicos y divinos. Para Tesla, Jesús no era solo una figura religiosa,
sino un pionero de una ciencia que trascendía la comprensión convencional. Creía que la capacidad de Jesús para realizar lo que parecían ser actos milagrosos estaba arraigada en una comprensión profunda de las leyes fundamentales que rigen el universo. Tesla veía en Jesús a un maestro de la energía, la vibración y la conciencia. Un científico adelantado a su tiempo. La visión de Tesla de Jesús como un científico avanzado no era contradictoria con sus creencias espirituales, sino más bien una extensión de ellas. Creía que las enseñanzas y acciones de Jesús estaban en armonía con los principios divinos que gobiernan la existencia. Para Tesla, los milagros atribuidos a Jesús no eran violaciones de las leyes naturales, sino demostraciones de una comprensión y dominio más profundos de esas leyes. Un aspecto de la vida de Jesús que fascinaba a Tesla era su capacidad para sanar a los enfermos. Tesla interpretó estos milagros de sanación no como intervenciones sobrenaturales, sino como la aplicación de principios científicos relacionados con la energía y la vibración. Creía que el conocimiento de Jesús sobre la resonancia y la armonía del cuerpo humano le permitía facilitar procesos de curación que parecían milagrosos para los observadores. Además, Tesla veía en las enseñanzas de Jesús una sabiduría profunda que trascendía el dogma religioso y el sectarismo. Creía que el énfasis de Jesús en el amor, la compasión y el perdón no era solo una guía moral, sino un reflejo de principios universales que sustentan toda la existencia. Tesla veía la vida y las enseñanzas de Jesús como un testimonio del potencial de los seres humanos para alcanzar una comprensión más profunda de la realidad y encarnar cualidades divinas. A los ojos de Tesla, la vida de Jesús ejemplificaba la integración de la espiritualidad en la ciencia, mostrando que estos ámbitos aparentemente dispares están de hecho interconectados. Like I said, when Tesla said if mankind could understand the significance of 3, 6, and 9 keys to the universe, if they use it, the world changes in a beautiful way. If they ignore it, we cease to exist. Si la humanidad comprendiera verdaderamente la profunda magnificencia de los números 3, 6 y 9, desbloquearía los secretos del universo. ¿Qué tipo de verdades ocultas nos estamos perdiendo? Remember, Nikola Tesla said if mankind understood the magnificence of the numbers 3, 6, and 9, he would have the keys to the secrets of the universe. Like I said, when Tesla said if mankind could understand the significance of 3, 6, and 9, he have keys to the universe. Will you play that video for me, Jamie? Yeah, the linchpin bonding, it's the... Cuando Terrence Howard le pidió a Joe Rogan que contara los puntales del video que quería reproducir, ¿no lo estaba desafiando a percibir las complejidades subyacentes? I think it'll be, well, there's 3 of them. Yes, that one right there. Now, before we play it, if you count the struts and watch how many struts bond as it becomes this right here. Okay. And just count it as it goes. Terrence Howard desglosa la formación de la tabla periódica, arrojando luz sobre sus orígenes intrincados e invitándonos a explorar las profundas implicaciones de su disposición sistemática. You'll see 1, 2, 3, and we know this is a magnetism because it's expanding in the center. Now you'll see 6 of these bonds. And those colors going across there is basically the periodic table. 5, 6, yep. And then the last one comes in, and now you have your 9. Según la perspectiva de Terrence Howard, el magnetismo comienza desde su centro y se extiende hacia afuera, invirtiendo nuestra comprensión habitual. And this is magnetism, like I said, magnetism expands at the center. So you have your 3, 6, 9, and it's back to that same fractal again. So now what you do, if you will do me a favor. So when Tesla said that, what did he mean? He was talking about these numbers, this interaction of these 3, 6, and 9. But this is all of them coming around the tetrahedron at 120 degrees. This is how they all behave, and this is the fractal because it keeps getting back to these 4 vortices. Terrence Howard presenta una idea intrigante sobre el gran campo unificado, sugiriendo que al organizar un conjunto de elementos clave, podríamos predecir todo tipo de relaciones. Te hace preguntarte,
¿Qué tipo de patrones podríamos descubrir y qué secretos del universo podrían revelar? But now I want to show you, after let us go again so they could see it, how all of this is the grand unified field put together. Now I want to show you electricity in this space, which will be the next one. And you'll see 5 linchpins bonding. And you'll see that it collapses the dodecahedron. And that's the release of energy, but it'll still make that same tetrahedral space. Watch. So when I talk about materials engineering now being able to be manipulated, and you could see that the dodecahedron has been collapsed, and these other, because electricity is seeking higher pressure conditions. It's more dense. But we're back to and these 5 will keep bonding with other 5s, building predictable structures, not haphazard things. 4 of these will come together and make a larger tetrahedron. And then those will bond and make larger. This is Jesus walking on water. This is the proof in the pudding. They don't have this for their chemical engineering programs now. They don't need those models of just a ball and just that little rod anymore. They now have what's necessary. The carbon line is that yellow line in between it. And when we put this in the solar apex and replace the sun with it, it predicts every star on the galactic plane, the ecliptic plane, and the celestial plane. Every single star it predicts, and when we put groups of linchpin, it predicts entire relationships. So now, that's why I said the Heisenberg uncertainty principle is out the window, because now with this combined with the wave conjugations or with the mirror shapes, you can, whether it's expanding or contracting, we can now predict precisely where everything shall occur. And the linchpins I've included all of that into the AI for the linchpins. And the best thing about IBM and all of those other companies, Raytheon, taking my patent and making money off of it, since I have priority, since I invented it, I can now use any innovation that they've done off of my patent and not have to pay them a licensing fee. La posesión de tecnologías de Terrence Howard, que superan a cualquier gobierno en la Tierra, se destaca por su exploración del bucle matemático, un concepto que desafía las normas establecidas y sugiere posibilidades revolucionarias. There's no government on this planet that has the technology that I have or can outdo what I have, because you can't outdo the fractal. How many people have you, I know you spoke at Oxford about this, but you didn't speak. Yeah, they didn't. Oxford did something that broke my heart. 5 minutes before the presentation, they wouldn't allow me to have a screen and show my proof. Why? Oh, their computer was down. And I was like, well, you can use my computer. No, we have sensitive things attached to it. I just need the projector. I don't need anything else, because they didn't want me to go and talk about this. And that's why I went out there and said, hey, pull out your calculator. I talked about acting for a couple of minutes, for 20 minutes. And then I was like, pull out your calculator. And I want you to enter the square root of 2 in there. And let's walk through this loop. That is the square root of 2. I was like, let's walk through this, where the square root of 2 cubed is the same value as the square root of 2 times 2. And then when you divide it by 2 and cube it again, you get back to you take the square root of 2, 1.414213562373095. You cube it, it's 2.828427121746190. Divide it by 2, it gets back to 1.414. Cube it again, it's back to 2.828. Divide it by 2, back to 1.414. Here we're taking 1, 2, 3 big steps. We're dividing it by 2, and we get back to the same value as we had in the very beginning. That's a loop. That's x cubed being equal to 2x, which is equal to x plus x. That's an unnatural equation. And every quantum mechanics and quantum physics equation has that square root of 2 in there. We've been living in this lie, this fostered lie, for so long. And what's the solution to that? The solution is learning how to multiply volumetrically, how the universe multiplies. And I've already produced all of these things. La base de toda nuestra matemática está construida sobre una proyección bidimensional.
Este hecho por sí solo tiene un gran impacto en cómo abordamos y entendemos las matemáticas. It does not move, does it linearly. It does not walk on. All of our math is based upon a two-dimensional projection. What they do in calculus, they will reduce the action of all things. They'll keep trying to reduce it down to one moment because they believe Newton's first law that everything moves in a straight line, or everything is still until acted upon. They forget that everything is in motion, and that concert of motion is a necessity. They have to include all the other forces involved in order to have equanimity in their equations. And so how, in a practical sense, does this affect mathematics? Well, once we let go of Cartesian space and the 90-degree angles, well, picture this. Let's take another practical place. Look at a computer chip. It has all of these 90-degree turns on it, typically, where they run the electricity. Can you imagine running at 186,624 miles a second in one direction, and you hit a wall, and you've got to stop, bounce off of that wall, and then you pick up your speed and you bounce off the next wall, and you bounce off the next and the next and the next and the next. How much heat are you building up? How much friction is being built up from the interference in comparison to if it was just spherical, just going around? It would build up no heat. And if you allow it to be spiral, which my patent was talking about, that first patent was talking about, you're able to utilize all that energy so you don't need the cooling systems. You don't need all of this loss or entropy. None of that occurs when you go by universal standards. That's all they have to do is follow what the universe does. We have the contractive side, patented, ready and available. We have the expanded side, patented, worked out already, ready and available, and we've got the Constitution between the two of them. La calculadora sugiere algo bastante alucinante. Mientras pensamos que nos estamos moviendo en línea recta, todo en el universo en realidad se está expandiendo como una esfera. The calculator right now is still saying that we're on a linear path. And it's just multiplying things in a compartmentalized space. So by reductionist viewpoint, by breaking things down to simple numbers, that you really can't just do that. You can try to do it, but it's like the piano. Remember the piano, the earlier pianos, they had, before they compartmentalized, and everything was, remember that everything in the universe expands as a sphere, everything. Even music expands as a sphere. But what they did with the piano is they took all the 12 notes and then they just start them all over again instead of accounting for the expansion, that space. So you would never, if you're looking at the periodic table, you would never get to the titanium or to the rubidium or to the cesium because they would all keep it with just the 7 tones. They don't allow for the necessary expansion, so you don't have all of these other isotopes to use because they keep things here. You don't allow your child, nope, you're not going to get taller. I need you to stay just at 4 feet. That's the height. That's how high you can go. You will not be allowed to grow further. And we naturally keep growing and expanding out. So they have to allow that, but their math doesn't allow it because it believes in a 2-dimensional space. And remember, there are no 2-dimensional spaces because in order for anything to be perceived, it has to be measurable. And measurable needs 3 dimensions, but it actually needs 4. It needs your perspective. You are the 4th dimension, and that's what Walter Russell also talked about, that it was 4 things coming together. And that's what woke me back up. And I was like, 4 bubbles meeting. But he still believed in the idea of straight lines. He was still hemmed in by it. We know the world, the universe and the world is round, but we're still using flat principles to approach it. La característica notable del eje es su capacidad transmedia, instándonos a contemplar sus misterios. Nuestro enfoque inmediato desacoplar múltiples componentes. ¿Qué potenciales ocultos y oportunidades transformadoras se encuentran dentro? Greatest things about the linchpin is it's also submersible. And so one of the main points is
I'm about to build 5 smaller ones. The only thing that I'm missing right now, because we have built a ton of, we've got like 20 different prototypes that. So when you say submersible, you mean transmedium? No, like transmedium. They can go underwater. Like these UAPs. Yeah, but no, we can go underwater and be able to go now. To maneuver through and the water. be able to grab. They can identify where that gold is. Oh, God. And now they can go down and pull it up themselves without even informing the government about it. I don't need any of that other stuff. And I think that's why this has been suppressed. When I first took it over to Raytheon, I have these 2 test pilots, both colonels, been there for 30 years, one at Boeing, one at Raytheon. He said, the people at Raytheon said, let's see if he can keep it. They didn't know I had all these other patents surrounding it that they had no idea, but its usage, if they use it, the world changes in a beautiful way. If they ignore it, we cease to exist because we'll continue down this wrong path. So do you think that intelligent life in all places of the universe has figured this out already? If they're traveling here, they have, because you don't use power to go from one place to another. You decouple from the electric pull. You decouple from the Earth, and guess what? The Earth pulls away from you at its speed. You decouple from the solar system, it pulls away at its speed. You decouple from the galaxy, it pulls away from you. That's all you really need to do, but they didn't know how to decouple. In 2 years, I won't need props anymore. I'll use molecular excitation, which is all inside of the patents that I've put in there. En un reflejo sorprendente de su entorno, la raza inteligente refleja la respuesta del medio ambiente a la oposición, empujando de vuelta, planteando preguntas intrigantes sobre las complejidades de la adaptación y la resiliencia. That you can do that, or you can just, like with music, use a discordant tone. And those tones will push away. There's a particular tone that the Earth is on. There's a particular tone, the key of A. It's 432 hertz, the Schumann resonance. All you have to do is have the opposite tone to that, and it will be pushed away from it. The same way a bubble at the bottom of the ocean doesn't use any energy to get to the top, but because it's completely in opposition to its environment, the environment pushes it away. That's what you do if you're an intelligent race. You can use an oar if you're trying to swim across the ocean. You can get across there, but an intelligent species, like Alan Watts said, will use a sail, and they'll tack and make their way across. You use the energy. That's what judo is. It's supposed to be the Tao way, which is the Wu way, which is not forcing anything. And the Japanese just say judo in a harsher sense, but it still means using the energy of your opponent against it without expressing unnecessary energy. So you just use the equal and opposite forces of tones. You can do all of this stuff with tone. You don't need to use any electricity beyond creating the frequency. That's what the Beatles use, not the Beatles, the singing group, but those Beatles that they have in the Scarab Beatles, and those people that were doing those experiments with it.